Para tener una perspectiva completa del pensamiento político o de sus principales aportes del pensamiento político del Renacimiento, aparte de contar con el punto de vista utópico de Tomás Moro en su obra Inmortal, vamos a analizar o a comentar brevemente algunos rasgos de este libro, El Príncipe, de Maquiavelo, que es un libro que tiene una mala reputación, una mala prensa y hay un velo de prejuicios negativos hacia el libro. Se le escribe como un tratado de intrigas, de mentiras para hacerse el poder y para mantenerse en él, y hacia su autor, ¿no? De hecho, el adjetivo maquiavélico pues no tiene ninguna connotación positiva, ¿verdad? Todo el contrario. Bien, este pequeño tratado que escribe Maquiavelo 3 años antes de la publicación de Utopía de Tomás Moro, 1516, este libro, 1519 más o menos, el de Tomás Moro, es un compendio de consejos que Maquiavelo dirige al príncipe en su empresa por mantenerse en el poder. Es por tanto un libro que va a tener una perspectiva que rompe una perspectiva distinta de los libros o de las obras filosóficas de la tradición occidental anteriores, que han abordado temas políticos, desde la política de Platón, la política de Aristóteles, perdón, la República de Platón, la Ciudad de Dios de San Agustín, etcétera, etcétera. Son obras que han abordado el ámbito de lo político, el ámbito de lo público desde el punto de vista de un deber ser, un punto de vista moral, un punto de vista ético. Aquí a Maquiavelo no le interesa tanto el deber ser de los principados, el deber ser de los gobiernos, sino le interesa lo que esos principados son en la realidad. Le interesa saber cuáles son los problemas concretos que tiene que enfrentar un gobernante en la tarea de mantenerse en el poder. Y este es un punto de vista realmente novedoso y que le da también a esta obra un carácter esencialmente moderno, científico, porque el libro de Maquiavelo se basa en la observación, en la experiencia, en la reflexión histórica sobre diferentes problemas concretos que tiene que enfrentar el príncipe en su lucha por mantenerse en el poder. Por ejemplo, su relación con sus rivales, el uso de la violencia, una relación muy importante que debe mantener con los súbditos, donde Maquiavelo le aconseja claramente al príncipe que aunque ejerza el poder, ejerza incluso la violencia y la crueldad para mantenerse el poder, nunca haga lo mismo hacia los súbditos. Maquiavelo va a desaconsejar al príncipe, por ejemplo, de que aplique la violencia de forma indiscriminada al súbdito, o que lo cargue con impuestos excesivos mientras él se da una vida de lujo, ¿verdad? De viajes, de fastos, y el pueblo está en una situación de miseria. Pues Maquiavelo le dice que es un completo error, que eso no hay que hacerlo, porque es importante contar con la legitimidad de la población, con la legitimidad de los súbditos. Y así podremos describir algunas cuestiones muy interesantes en este libro. Quiero leer esta pequeña cita que dice, y que es muy elocuente sobre la perspectiva del autor: hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que el que deja el estudio de lo que se hace para estudiar lo que se debería hacer, aprende más bien lo que debe obrar su ruina que lo que debe preservarle de ella. Porque un hombre que en todas las cosas quiere hacer profesión de bueno, entre tantos que no lo son, no puede llegar más que al desastre. Por ello es necesario que un príncipe que quiera mantenerse aprenda a poder no ser bueno y a servirse o no de ellos según las circunstancias. Una frase muy dura, una frase muy lapidaria podría parecer, pero es una frase que condensa toda la sabiduría política de Maquiavelo,
describiendo escenarios políticos reales, escenarios políticos concretos, viendo la política desde la perspectiva de la lucha por el poder, la lucha por ganar el poder y por mantenerse en poder. Y a través, y voy a utilizar una expresión de Lenin, del análisis concreto de la situación concreta, partiendo, bueno, de las pasiones, de los intereses, de las luchas por el poder, de los elementos negativos que rodean el poder del Estado, y no partiendo de lo que éste debería ser. Esa es la gran riqueza de este libro, que pone en la perspectiva del análisis político una visión realista del Estado. Esta visión realista del Estado se complementa para lo que podría interesarnos en la actualidad con una perspectiva utópica de Tomás Moro. La denuncia utópica que hay en la obra de Tomás Moro, la denuncia de la crueldad, de la injusticia, de esa dolorosa transición del antiguo régimen al capitalismo, y dolorosa sobre todo para las mayorías pobres, para los campesinos en tierra que van a pasar de ser siervos de la gleba a ser personajes completamente desprotegidos, personas sin ningún tipo de propiedad, sin ningún tipo de asidero económico, a poder venderse libremente, entre comillas, como asalariados en las propiedades o en las fábricas de la burguesía. Esa transición tan traumática que describe Tomás Moro en Utopía, la primera parte de Utopía, y esa sociedad ideal, esa sociedad justa, no tiene visos de concreción si no se acompaña justamente de la perspectiva que aporta una obra como El Príncipe, una perspectiva que parte de los hechos reales, de los escenarios reales políticos, no de lo que las personas deberían de ser, sino de lo que son realmente, de las situaciones de lucha concreta, de las situaciones de pugna concreta por el poder. Temas como el uso de la violencia, la búsqueda de la legitimidad, la búsqueda del consenso, la sabiduría política, el realismo político, son importantes para que un proyecto utópico tan importante como, bueno, con las particularidades, limitaciones de su tiempo, como el que describe Tomás Moro, pueda tornarse en algo real, o en algo viable por lo menos, en algo que tenga alguna capacidad de realizarse. Seguiremos pronto.